Bueno, vamos a empezar con ese estudio. Hay varios que voy a dar. Yo no sé exactamente cuántos, a lo menos como cuatro, dos hoy, y no sé si próxima semana o otro tiempo en el futuro que vamos a hacer, pero vamos a empezar con esto. Es sobre la Biblia, sobre las Escrituras. Tengo varios otros temas que quiero alternar, pero esto sí, ya que hay cosas que necesitamos entender muy bien sobre la importancia de la Biblia. Y entonces empezamos con la inspiración de Dios, que es a las 11. Y antes de esto, vamos a hablar sobre la autoridad de las Escrituras. ¿Ok? Primer versículo es Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia, no estoy bien, el 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Um, Ese último 6 meses estaba meditando sobre varios asuntos y uno de estos, voy reflexionando sobre la persona de Dios, y es muy importante de entender que Dios no es una fuerza, inmoral, no es una fuerza sin personalidad. Hay una persona, pues tenemos que definir muy bien en nuestras mentes qué es persona, pero Dios es una persona quien que quiere comunicarse. Entonces, esto es o sea, es algo de tratar, ya que uno tiene que tratar con eso. Este, comunicación, comunicación. Cuando una persona quiere comunicarse, hay un propósito. ¿Sí? Si yo digo a mi esposa, está quemando los frijoles, ella no está en la cocina ya. Entonces, yo quiero comunicarse algo para lograr algo. ¿Sí? Um, Hay gente que habla muchísimo y no dice nada. Eso, o sea, están burlando de comunicación. Nuestras palabras deben ser sazonados, deben ser sazonadas y deben ser contemplados y meditados antes de decirlo para lograr algo. ¿Ok? Esto de comunicarnos, eso es lo que vamos a ver en ese estudio sobre la palabra de Dios. Dios quiso comunicarse, es persona. Comunicación, o sea, yo puedo hablar a ese ventilador y voy a decir, ay, tú eres bonito, blanco y todo. O sea, ese, ¿qué? Ese no es persona. Yo puedo hablar a ese botella de agua, ay, qué dulce que es ese agua. Hay poesía que hace eso, pero no tiene nada de chiste. Es una poesía para seres humanos, para personas que a la verdad no, o sea, es una cosa de aludar objetos, de elevar estos objetos a ser más que eso. Pero cuando hablamos de comunicaciones persona a persona y hay un logro, hay un meta, una meta que quiere, un objetivo que quiere la persona hablando, pero empieza con uno y que se extiende al otro, ¿ok? Lo digo esto porque si entiendes esto, es una base, es una fundación de muchas cosas en la Biblia. Y esta fundación, ¿cómo se manifiesta? Número uno, Dios, ser humano. Comunicación entre ellos, el ser humano tiene un problema y Dios avisa de la salvación, de su estado de pecador, su desagrado, su juicio, está juzgado, condenado y ya yendo al infierno por su ser pecador. Y Dios, y eso es lo que digo, nace en Dios, y eso es Dios, sobrelleva todo, Dios es así, hecho.
comunicarse. ¿Ok? Con este en mente, recordamos Juan 1:1. Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Jesús es esta cosa hecho realidad. No nada más hablar, nada más a comunicar, pero que se manda a alguien, como uso la palabra agente, para ejecutar este deseo de bondad, de bien al otro. Jesús se fue a la tierra para morir. Entonces, esto es una base de todo en la Biblia. La salvación es el fruto de lograr esta comunicación. Cuando nosotros hablamos a otra persona en converso sobre la salvación, el fruto al final que si logramos sea salvo esta persona, excepto el Señor. ¿Okay? Pero en Isaías 55:11, Dios envía su palabra y esto es algo que lo vamos a ver hoy, la autoridad de las Escrituras. La autoridad de Dios está atrás de su palabra. ¿Okay? Y vamos a ver lo que está envuelto en eso. ¿Okay? En el cristianismo, si estudias la historia de la iglesia, de los movimientos, de las fracciones, fracciones de fracciones, de denominaciones, de grupos, de falsas religiones, de sectas y de todo este caos, y es caos, todo esto es resultado de la teoría de las escrituras. O sea, simplemente Satanás no quiere que nosotros recibimos bien esa comunicación. Entonces, Satanás desvía las personas, el mensaje y todo, desvía esto para que trata que oponer esto, que la palabra de Dios llega a cumplir. ¿Y cómo lo hace? Por doctrinas y conducta que divide a los hermanos. Y sí logra. Okay, eso. En Mateo, y si nosotros vemos todo ese falsas eh, uh, grupos, hay grupos como sectas y religiones falsas, y hay buenas iglesias que tienen lo mismo en una forma más chiquito, pero sí menos grave, pero por todos modos tienen lo mismo, y todo eso es la obra de Satanás, haciendo su obra de dividir, mientras que Dios quiere reunirnos en la unidad hacia Dios. La unidad no es que tú haces lo que yo quiero o que yo hago lo que tú quieres. Ese no es unidad. Unidad es los dos decimos que vamos a obedecer a Dios. ¿Okay? Un matrimonio. Cuando hay un matrimonio, cuando hay unidad, porque uno o el otro manda y ya, el otro tiene que ser sumiso. Esa es unidad, esa es esclavitud. Y aunque decimos que el hombre es el que debe, o sea, la mujer debe sujetarse al hombre, a la verdad es esclavitud. La única vez, la única forma en que no es esclavitud es esto. Los dos obedecen a Dios. Si los dos obedecen a Dios, hay unidad, hay armonía, no hay conflicto, hay sujeción, primero a Dios y luego uno al otro. Y esto es donde empezamos. En Mateo 4:4, en la tentación de Jesús, que vemos, Jesús dijo, él respondió y dijo, escrito está, no solo por de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Okay? Vamos a definir unas cosas. No lo voy a elaborarlo hoy, pero otro día a lo mejor que voy a hacerlo. La salvación es ir al cielo cuando muero. Mis pecados son perdonados, pero a la misma vez, este es más que eso. La salvación es de andar en la voluntad de Dios. ¿Okay? Hay bendición, no porque alguien dijo algo y tú te sujetas. Hay bendición en Dios.
Dios es la fuente de todo bien. No hay bien afuera de Dios. Tú vas ahí a ver una prostituta y dices, ah, ya le quiero. Es pura muerte. Nunca va a hacer nada bien. Aunque tú pienses que sí, no es, no hay bendición afuera de Dios. Y adentro de Dios es bendiciones abundantemente. ¿Ok? Entonces, vamos a grabar esto. La, la vida eterna es de andar en la voluntad de Dios. Primera cosa que Dios quiere es que te confiesas tus pecados, te arrepientes de tus pecados y que ya que tienes fe en el Salvador. Eso es primero sobre todo. No hay otra bendición, no hay otra obediencia que vale si no haces ese primero. Pero haciendo eso hay muchos otros de ver. Pero Jesús dice que lo más necesario come, ¿no? Comer rica, ¿no? Este es lo que nosotros como seres humanos siempre queremos comer. ¿Qué persona pasa un día, 2 días, 3 días sin comer y no le afecta? Es una lucha, ¿sí? Muchas es una lucha, 1, 2, 3 horas. Cada 4 horas tiene que comer. Y ok, es muy importante para el vivir, el comer. Más importante que eso es la palabra de Dios. Comer la palabra de Dios, y eso es la esencia de la vida, buena vida. Y eso en la Biblia tenemos que entender, hay una vida de tener un cuerpo y un corazón latinando y unos pulmones respirando. Esa es una vida, pero la Biblia habla de otra vida. Y si otra vida es de vivir en la voluntad de Dios, porque ahí es donde está la bendición. Lo que está fuera de la voluntad de Dios es la muerte. Y al final, la segunda muerte es ser echado en el lago de fuego, el infierno para toda la eternidad futura. Y esto no hace terminar de vivir. Sigue viviendo para la eternidad. Hay humo, hay fuego, hay humo que asciende del infierno para todos los siglos futuros. Y esto es algo que si nosotros captamos, vida eterna es caminar en la voluntad de Dios. La muerte es pecar. O sea, yo tengo que animarme a mí mismo de obedecer a Dios y no pecar. Y ese animarme a mí mismo, una vez que yo me doy cuenta, bien, la voluntad de Dios, mal, ni modo, ¿cómo lo puedes ser engañado de pensar de otro mal afuera de la voluntad de Dios? Así es lo que debe saturar nuestras mentes. ¿Ve? Adentro, ¿por qué la autoridad de las escrituras es importante? Y ahí empezamos a ver varios temas. La Biblia lleva la autoridad de Dios. ¿Ok? Yo trato de entender los principios para ustedes, estudiando los versículos y trato de uh, una cosa es que uno más o menos entiende y pues que puede memorizar escrituras, puedo estudiarlos, yo puedo leerlos y eso no es lo mismo. Uno es otro nivel de entender. Bueno, tú puedes explicar algo a otras personas. Que déjame echar mi atentado a entender la teoría de las escrituras. Um, un hombre y una mujer que son casados y el hombre trabaja en una fábrica. Al fin del día, él está todo el día sobre sus pies, caminando parados en concreto y le duele sus pies. Entonces termina su turno, se va a la casa y dice, hay un partido, no quiero ver ese partido y descansar. Entonces se va ahí. Y que está sentado en la sala y que pone el juego. Okay. Ya que le gusta ver, así, ya que sí, su esposa está ahí en la cocina preparando la cena. Y dice, ay, van a tener comerciales y va a ser 5. Si tiene uno, va a ser 5. Si uno pasa.
este, empieza a pensar y dice, tengo hambre y me duele los pies. Bueno, yo puedo quitar mis zapatos y mis calcetines y darme un masaje de mis pies y están muy apestosos. Eh, Puedo ir también a sacarme unas papas y un refresco y pues hay un paquete de alas que compré para ver el partido y puedo ponerlo en el microondas y traerlos todo aquí. Mm. Entonces, él puede levantarse y hacerlo. En los términos de la Biblia, hay una palabra que usa un simbolismo, ¿ok? Metáfora, si quieres. El brazo, ¿sí? Ya que han visto ¿cómo es? Arm and Hammer, ese brazo y martillo, ese marca de detergente, que tiene un brazote así de mucho músculo. En la Biblia dice que Jesús es el brazo del Señor. Fuerza bruta. Él hace eso. ¿Ok? Si este señor quiere levantarse y ir allá a la cocina, prepararse todas sus chucherías y todo, y llevarlo ahí a su profesión y ver el partido y comer, él puede hacerlo, él tiene fuerza de hacerlo, ¿ok? Pero ¿qué hace? No, ¿qué hace? Amor, ¿estás ahí en la cocina? Sí, que estoy aquí preparando la comida. Dice, ¿no puedes traerme algo de tomar? Un refresco y unas papitas. Y ahí hay un paquete de alas. ¿Me puede ponerlo ahí, hasta el barbecue ahí en la microondas y que me lo traes? Así hacen, ¿no? Los hombres. Y luego dice, oye, ¿y cuando vienes? ¿Puedes quitar mis zapatos, mis calcetines y darme un masaje? Dice, están pestosos, estoy preparando la comida. ¿Y para qué estás comiendo? Sí, así es el cambio. Pero ahí se ve algo muy interesante. Este, fuerza bruta, él puede levantarse a hacerlo. ¿Ok? Eso, pues, no lo negamos que es incapaz de hacerlo. Y Dios el Padre puede ir ahí a la tierra y hacer lo que quiere. Pero la autoridad de Dios entra. Y cuando la autoridad entra y dice, amor, no puedes traer, o sea, la esposa puede decir que no, pero muchas veces, bueno, ya que vamos a comer, no comes mucho, y que lo hace, lo trae así, y que dice, "Ay", y entonces lo ponen los guantes, ¿no? Hasta acá, una máscara para quitarle sus calcetines, ¿ok? Sí, así lo hace, pero la autoridad de su voz causa que ya que se ejecuta, que su voluntad se hace. ¿Ok? ¿Dónde es eso en la Biblia? Génesis 1:1. En el principio, Dios, y desde ahí en adelante, no uso su brazo tanto que su voz. Dijo que hay mundo. Dijo, hay luz y hay noche. Dijo, hay vegetación. Dijo, y así, sí, ¿ok? En unos casos se hizo con, pues, supongamos, manos, ya que cuando hizo el lodo y hizo Adán, ¿ok? Pero pues a la verdad en Colosenses 1 habla que Jesús, brazo de Dios, actualmente se fue y creó todo. Pero hay envuelto en eso, ese de comunicación y de voz, de autoridad, dijo y ya llegó a ser, llegó a cumplir. Y esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de la autoridad de la Biblia. Simplemente porque es quien que está hablando, se hace caso. Sí. El papá está ahí, que lo dice a su esposa, amor, no me puedes traer algo de comida. Dice, sí, sí. Y luego pues, tienen un hijo, un joven, y el joven dice, mamá, yo también, pues vente a preparar lo tuyo.
No, ¿qué me traes? No, tú ya que vienes a hacerlo tú mismo. Y luego el tío está ahí. Ay, cuñada, ya que puedes traerme también. Oye, ¿qué soy? ¿Sierva? A usted, no. O sea, y eso es lo que vemos. Comunicación con autoridad es muy diferente de nada más fantasía, así deseos, aleatorios. Ok, entonces, para todos los asuntos de la fe y vida, la palabra de Dios es la autoridad final, ¿sí? No hay más alto. Y esto es lo que tenemos nosotros de entender. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de lo que está atrás de la persona hablando. ¿Quién está hablando? ¿Qué está diciendo? Su autoridad. Entonces, esto como cristianos nos causa una actitud. Soy súper atento cuando Dios habla, ¿sí? Porque es como si tú trabajas ahí en una fábrica y hay muchas personas y todos creen que son los jefes cuando son los peones y entonces te dicen esto, te dicen lo otro, pero cuando el jefe te habla, pues, eso no es de discutir. Dice, ya debes agarrar una escoba y barrer. Y tú como ya que estás sentado y no haces nada, ya, porque tú estás trabajando también porque tú no lo haces. Así, de un empleado a otro. Pero cuando el jefe dice, oye, David, barre ahí la entrada. O sea, ese es muy diferente porque la autoridad atrás de lo que dice, dice, pues yo no hay opción, ya tengo que obedecer. Así debemos ver las escrituras. En Juan 10:35, sí, llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Eso dioses, ya que tengo un sermón de eso en Salmos, creo que es 82, habla sobre, los dioses son gobernantes, ¿sí? Y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, hay una autoridad que no es nada más palabra, sino fuerza omnipotente, omnipotencia de Dios está atrás de lo que dice. Tiene la sabiduría de todo el mundo, todo el universo, tras de Dios en lo que dice. Y tiene la autoridad, el poder, ¿ok? Entonces, no se puede no cumplirse. Esto hace algo muy importante para nosotros que somos cristianos que estamos estudiando la palabra de Dios. Las palabras de Dios se van a cumplir. Y esto, ya que regresamos a Isaías 11, que ya que habló, que lo vimos en el principio, y eso es lo que, que va a cumplir lo que quiere Dios. Su palabra va a cumplir, ¿ok? Luego seguimos con Juan, este, 10:27, hablando de buen pastor, y Jesús se identifica como el buen pastor en ese pasaje, y dice algo muy interesante, mis ovejas oyen mi voz, o sea, hacen caso. La marca de un cristiano es que respeta la autoridad de Dios. Lo que Dios habla es palabra final. Yo no voy a discutir, no voy a permitir ni entretener ningún pensamiento, ningún argumento de otras personas que es contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Si tú estás ahí, el dueño, el jefe ya se fue del negocio y tú estás ahí y que un cualquiera, otro empleado, dice, ya que hay muchos dulces aquí que vendemos, dice, ay, eh, ya que podamos comer lo que queremos y abre, ya que empieza a comer dulces. Entonces, las personas cualquiera pueden decir cualquier cosa. Ahí pues, todos entran, ¿no? Empiezan a romperlo y agarran todos. Y entonces cuando llega el jefe dice, yo nunca dije eso. Entonces hay una falla y la falla es que oyeron a alguien que no era el jefe. Dijeron algo que era en contra de
los deseos del jefe y el permiso del jefe, entonces ya. ¿Ok? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, que me conocen, yo las conozco y me siguen. O sea, oyen su voz y su camino sigue a Dios. ¿Ok? Esto es la marca de un salvo. Nosotros tenemos problemas y esos problemas es que no es algo afuera de lo que Dios sabe. Jesús dijo, ya que dice que pues hay un campo y sembramos y luego ya que sale que no es así de trigo, es cizaña, que quieres que ya lo arrancamos y dice, no, déjalos hasta la cosecha. Ahí ya se van a ver muy bien y vamos a quemar todo cizaña. Pero este problema son personas adentro de nuestro grupo que no son salvos. ¿Cómo lo vamos a saber? Muy fácil. No obedecen la palabra de Dios. Todo cristiano peca. ¿Okay? Primero de Juan 1, 8, 9, 10 ya establece que todo creyente todavía peca. Si dices que no pecas, estás llamando a Dios mentiroso. Pero hay una disposición que estamos viendo. La disposición de obedecer identifica uno que es salvo. Aunque ya a veces falla, pero sí, siempre esto es la regla. Y los que no les importa de obedecer, ahí está. Al fondo de todo es una rebelión en contra de Dios. Y ese empieza con rechazar la palabra de Dios, menospreciar la palabra de Dios y así hacer su propia voluntad. Entonces, esto es una clave en entender las cosas. Cuando una persona es salvo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz en salvarnos y es eficaz en cambiar nuestras vidas. Y esto es todo por la palabra de Dios. Entonces, un verdadero cristiano honra la palabra de Dios y estima altamente la palabra de Dios. Los católicos no les gusta a los protestantes porque están siempre trayendo pasajes de la Biblia que contradicen todas las prácticas y doctrinas de los católicos. Entonces, ellos acusan a los protestantes de lo que dicen, usan la palabra biblioidolatría, que hacen idolatría, algo, una adoración a algo afuera de Dios, y eso es de la Biblia. ¿Ok? Bueno, yo lo pongo en la categoría de todos los católicos que son rebeldes. No hay más. Este, si tú estás sujeto a Dios, estás sujeto a su palabra. Y ahí dice ahí en Juan 10, ¿no? Mis ovejas hacen caso. Los católicos no hacen caso a Dios. ¿Y cómo es? Entonces, de esa forma, ¿dónde está el campo de batalla en eso? La palabra de Dios. ¿Sí? Jesús dijo, llama a ningún hombre padre. Enseñan los católicos a todos que todos los sacerdotes son padres, llámanles padres, sus padres. Y el Papa es el gran padre de todos. O sea, entonces, vas a hacer caso a y vamos a hablar de esa forma, ¿no? Otro empleado que no tiene autoridad, cuando dice, ya comí todos los dulces que quieres, o que vas a hacer caso a lo que dice el verdadero dueño, o sea, Dios, que dice, no consumen nada aquí, lo paga y puedes consumir, pero quiero ver el recibo donde pagaste. ¿Ok? Entonces, el campo de batalla es la palabra de Dios. Hace extremadamente importante lo que dice la Biblia. Otra vez, porque hago folletos y porque pongo aquí todos los versículos en amarillo, partes importantes, frases que estamos viendo al momento, todo es importante, pero frases que estamos viendo en ese folleto en rojo, sin negritas, subrayado. ¿Por qué hago eso?
porque es muy importante que tú fijas todo lo que estás creyendo y practicando. Tu conducta y tus creencias están pegados firmemente sobre una palabra de Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Si el fulano cualquiera empleado. No, es que ya que el jefe agarró uno y que lo comió y no compró, entonces nosotros también. Espérame, aquí reglas, no consumes nada que no compres. ¿Ok? Entonces, si puedes poner el dedo sobre esa regla escrita por el jefe, no hay discusión. Estás mato, tú estás así, si cuando ya que viene y que él dice falta, entonces si él se fija en eso, entonces eres sí culpable. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros tenemos que poner la importancia sobre la palabra de Dios. Voy a decir algo radical, pero escúcheme, piénsalo, porque es la verdad. Nadie puede ser salvo si no hace caso a la palabra de Dios. La salvación, el hecho que tú puedes ser salvo de tus pecados es una buena noticia. Y ese de buenas noticias es de dónde sale la palabra evangelio. En griego eso es lo que significa. Las buenas nuevas, las buen nuevo. Y buenas noticias. Entonces, si tú no haces caso a la palabra de Dios, no eres salvo. ¿Qué tan importante es eso? En Jeremías 1:9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Cuando estamos examinando, Jeremías dice, mis palabras, Jehová, palabras de Jehová, en la boca de Jeremías. Ok, cuando Dios comunica su voluntad, sus palabras, por medio de un mensajero, el mensajero no es nada. Yo puedo poner aquí F como dueño, puedo poner aquí un papel con las reglas y el papel ya puede romper, yo lo rompo si lo cambio algo que puso, me faltó uno que lo puso algo mal, lo puedo romper yo y ponerlo de nuevo. El papel no sirve nada, no hay gloria en el papel. La cosa es que es una medio de comunicación del dueño para que los empleados saben las reglas. Y eso es lo mismo Dios con nosotros. Por medio de la palabra de Dios primero, segundo, mensajeros, voceros, ministros. Y estos ministros tienen que decir lo que dice Dios, ¿no? No se vale. Y en Israel estaban diciendo, sus profetas no son de Dios, están diciendo, bien, bien, no hay nada mal, ustedes hacen bien, cuando Dios está condenándoles y no hacen caso. Entonces, Dios va a juzgar al pueblo de Israel y va a juzgar a esos profetas muy duros. ¿Ok? Seguimos. Segundo de Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. Los que escribieron la Biblia entendieron que estaban nada más un vocero por Dios. O sea, yo no invento nada, yo no fabrico nada. Yo comunico lo que Dios me dice a otros. Se pasa. Si yo hago algo de mí mismo, no sirve. No tiene la autoridad de Dios. Y hay un grave peligro que los ministros que predican y enseñan, que evangelizan, que se cambia, aunque sea una forma minuta, pero se cambia el mensaje de Dios y estamos bajo la condenación de Dios. Por eso, ¿ok? Segundo de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esa carta, a ese señaladlo
y no os juntáis con él para que se avergüence. Entonces, o sea, estamos armando un entendimiento aquí. Los meros autores de las escrituras dicen, Dios puso las palabras en mi boca. Yo no estoy poniendo las palabras en mi boca. Dios puso las palabras en mi boca. Entonces, lo que yo digo tiene la autoridad de Dios. ¿Okay? Como predicador, yo hablo la palabra de Dios. Y hermanos, cuando yo hablo la palabra de Dios, no lo estoy distorsionándolo, estoy exponiéndolo, explicando lo que dice, lo ves así todo el contexto y que lo ves en contexto y hace sentido. Si yo estoy explicando lo que es la palabra de Dios, eso es de la autoridad de Dios y tú tienes que obedecerlo. Yo tengo que obedecer. Y no hay, no es que el pastor dijo eso, yo no creo eso. Recuerdo hablando con una señora, estaba en un hospital y que estuvimos esperando algo ahí, una persona, un familiar entre, que era de los dos, de nosotros, yo y ella, y entonces era una mujer muy loca. Y luego empezó a hablar y hubo otros de la familia ahí que pues se molestaban mucho. Y yo hice la sugerencia, señora, ayúdame, vamos a comprar cafés para todos. Si alguien quiere un refresco o un botella de agua, vamos ahí, ahí en el hospital, en cada piso hay un lugar que tiene máquinas de vender. Entonces, sí, sí, para ayudarme, ¿no? Entonces, ya que vamos a traer 5 o 6 tazas de café. Y que estamos ahí, en lugar de comprarlo y ir, traté de tenerla para que, pues, no se, sea que se olvida la tontería que estaba diciendo. Y entonces ella me dice que ella es pastora. Sí, ¿tú eres pastor? Sí, yo tengo una iglesia como de 10, 20 mil personas. Wow. Pues yo era misionero, estaba ahí levantando fondos para venir a la obra misionera, que ya digo, pues yo soy misionero, ya que voy a ser pastor, y que ya empecé a hablar con ella para detener. Y entonces yo le dije, ¿y dónde está tu iglesia? Pues es mucha gente, 10 mil personas. ¿Y cuánto es? ¿10 o 20? No se hace equivocación de 10,000 más o 10,000 menos, ¿no? Eso. Pues sí o no es. El edificio ya tiene que ser diferente tamaño para 20,000 que 10,000. Y que ella dice, no, yo soy una pastora de una iglesia en el radio, pero no tiene ese edificio. Ya me voy a un estudio que tienen así el hombre que hace todas las cosas para grabar y que tienen así, ahí hay un micrófono y un asiento y así, ella es su iglesia. Que ese no, como no me parecía. Entonces le hice nada más la pregunta, ¿no? Y digo, estoy buscando un cambio, ¿no? Para comprarlo, tiene que nada más billetes de $1 en ese tiempo. Entonces, digo, entonces, ¿qué haces con primero de Timoteo 3? Que dice que el pastor tiene que ser uno hombre. Ah, era escrito por Pablo. Sí, ya, adivinaste. Sí, ¿y qué tiene? Él era misoginia, o sea, está contra las mujeres. Yo no hago caso a nada que escribió Pablo. Yo digo, o sea, menosprecia, porque ella dice, este versículo exactamente es por qué yo no hago caso a Pablo. Nada que escribió, todos los epístolas de Pablo, tachado. Yo no quiero leer nada de él. Okay. Hermanos, la falla ahí en esa mujer ya murió, pero la falla en su pensar es que él habló en lugar del Espíritu Santo. Lo que Pablo escribió, que está en la Biblia, es Dios hablando. Menosprecia la autoridad de Dios, no de Pablo, de Dios, de Dios, de Dios. Regresamos a Juan 10.
mis ovejas me hacen caso, me escuchan. Y dice, me oyen, mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Seguimos. Entonces, este es, segunda de Tesalonicenses 3:14. Este, somos mandados por Dios a no tener comunión con personas con una baja visión, una baja vista de la autoridad de las Escrituras. No hay otro. Y si tú ves las sectas y las otras religiones, por ejemplo, el catolicismo, hablas con los sacerdotes y que tú dices, por ejemplo, que no llamara a ningún hombre padre. No está hablando de padre en la carne, está hablando de otra forma, un padre espiritual, padre o maestro, rabí. Entonces no lo llamas a nada. Y ellos dicen, esa es su respuesta grabado, mandado por el Vaticano. Dice, no lo aceptas. Tu interpretación está mal. Y, ok, ¿por qué está mal? Está mal porque el Papa dijo que está mal. ¿Dónde está la autoridad? En el Papa, no en Dios, no en las Escrituras. Entonces, ahí tenemos el problema. Gálatas 3, y yo estoy haciendo así los versículos y ya me va el tiempo. La Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y hay otro punto que tenemos que entender aquí, que vamos a elaborar en otros sermones. Pero previendo, viendo adelante, que iba a justificar a los gentiles y no nada más a los judíos, dio la buena nueva en esa promesa a Abraham. ¿Ok? Y esa es una palabra clave aquí en ese de la autoridad de Dios. La, la revelación de Dios es progresiva, progresiva. ¿Ok? En todos los detalles que tenemos hasta la fecha, no lo dio esos detalles a Adán sobre Jesucristo, su vida, su muerte, todo. No habló a Adán sobre Abraham, ni tampoco Moisés, o sea, de todo. Dios va revelando paso por paso. Hasta este punto llega Abraham, llega Leví, Aarón, y empieza el concepto de sacerdocio. El sacerdocio se establezca en Israel hasta un punto, luego las promesas que Dios hizo a Israel venía con amenazas y Israel no cumplió con las promesas para la bendición, pero se metió en desobediencia en contra de Dios y se cayó en la condenación de Dios hasta qué punto que Dios se cortó con Israel. No, Dios no está usando eso ahorita. Oye, se levantó los gentiles y la iglesia. Y no es nada sorpresa, no es nada de corregir una mala decisión. Es como Dios hizo desde el principio. Y es parte por parte por parte. Ahí con Eva habla sobre la semilla de la mujer, que las mujeres no tienen semilla, son los hombres que tienen la semilla. Pero la semilla de la mujer se va a crujir la cabeza de Satanás. Habla de María, nacido no de hombre, pero del Espíritu Santo, y que ella, o sea, fruto de su vientre, esta persona va a vencer a Satanás. Pero es todo lo que da. No hay más elaboración. Poco a poco se va acumulando y sentándose esos conceptos siglo por siglo. Ok, seguimos. Nunca voy a terminar hoy, sino. En Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete tú de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, de la tierra que te mostraré,
Recordamos, la autoridad de Dios está diciendo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Si Dios te da una promesa y tú cumples con la condición que pone, se va a llegar a ser lo que promete, la bendición. Porque la palabra de Dios no es cualquier cosa, no es impotente, es fuertísimo. No es fuertísimo porque son palabras, es fuertísimo porque quien te ha dicho. Un predicador se mide si es fuertísimo y bueno por cómo trata la palabra de Dios. ¿Ok? Pero el punto que tenemos que entender es que es Dios hablando por medio de un vocero. Igual, esto no es segundo, es tercero. Segundo es las palabras de Dios en la Biblia, es Dios hablando. Aunque Dios usó esos hombres, los autores humanos de las escrituras, pero Dios estaba hablando y nosotros estamos repitiendo, explicando lo que es escrito. ¿Ok? Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón. ¿Ok? Nosotros estudios, no vamos a entrar aquí, pero la escritura es un concepto que usa la Biblia, de la totalidad de la Biblia. Y esto, aunque no fue dado todo en la Biblia en ese tiempo, cuando Pablo escribió, pero la totalidad de las escrituras es algo en que es la palabra de Dios. ¿Eh? Dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Vemos otro en Éxodo 5:1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová de Dios de Israel dice así, deja ir mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Okay. Dice aquí que Moisés habló y dice, así dice Jehová Dios de Israel. ¿Ok? Es un concepto que estamos manejando. La autoridad de Dios es realmente Dios comunicando con el hombre por medio de medios, por personas, por la Biblia. Esto tiene la autoridad de Dios. ¿Okay? Esto es muy, muy importante para un predicador. No hablo de mí mismo, hablo de lo que Dios ha dicho. No lo busco manipular gente usando, abusando, torciendo la palabra de Dios. Yo busco el mensaje de Dios y eso es lo que quiero presentar. Primero de Corintios 1:14-37. Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Uno de los puntos en que ya que uno tiene aprobación de Dios es que reconoce la palabra de Dios cuando lo oye, porque es la Biblia, las escrituras. ¿Okay? En Juan 12, 12:48, el que me rechaza, ese es Jesús hablando, no recibe mis palabras. Y eso es lo que estamos hablando de la autoridad de Dios. Si no recibe sus palabras es porque no cree que tiene la autoridad de Dios atrás de sus palabras. Tiene quien que le juzgue. ¿Ok? Jesús, aunque es difícil creerlo, entenderlo, pero ya hacemos armonía de toda esa escritura. Jesús no va a juzgar a la gente. La palabra de Dios va a juzgar. Porque Dios ha hablado y no hiciste caso. Dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día próximo. Hermanos, yo no voy a juzgar a nadie.
en la eternidad. Yo soy pastor, yo soy encargado de ese rebaño de Dios y a la verdad, pues dice, creo que en Hebreos, que habla así de que nos sujetamos ahí a los pastores porque ellos son que quieren que dar respuesta a Dios por su cargo, ¿ok? Yo no voy a juzgar a nadie, no voy a mentir tampoco, no voy a hacer nada que Dios no permita, pero hermanos, tú tienes una persona aquí que no llega, está en tu rebaño. Entonces, ¿qué? Dame un informe de él. ¿Qué voy a decir? O sea, esto es donde estamos, ese es el campo de batalla, ese es cómo vamos a estar luchando cuando estamos así para dar cuentas con Dios en la eternidad. ¿Y qué voy a decir? Tuvo muchos problemas y muchas excusas trató de ir a la iglesia, pero ya que falta casi 3 meses y viene y luego otros 3 meses y viene y ya. Sí, palabra de Dios. Tú, Hebreos 10:25, ¿no? Que ya hay una obligación de asistir. ¿Tú presentaste esto, pastor? Sí, prediqué sin número de veces, parece a mí, sobre de asistir, de congregarse. Entonces, usted no da cualquier cosa que quieres decir. Tú pones el dedo sobre las veces que tú has predicado la palabra de Dios y la palabra de Dios va a juzgar a esa persona. ¿Okay? Es que, pastor, tú no sabes mis problemas. Dios sí supo. Dios sabe todo. Y no hay excusa con Dios. Ese es el problema. Entonces, en una forma, soy vocero. No me mete en líos. Yo nada más que doy lo que Dios dice. Si tú no le gusta, entonces atácame todo lo que quieres, pero ese no te va a descolgarte de todas las responsabilidades que Dios te ha puesto. Y esas responsabilidades, su palabra, que tienes que cumplir. Eso es un problema, ¿no? Ahora, primera de Tesalonicenses, estamos 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que esa es la clave que estamos hablando, no de oír, no de leer, no de estudiar, no de memorizar, pero de recibir y aplicar. Dice que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hermanos, por esto ten mucho cuidado a cualquier iglesia, cualquier pastor que lee un versículo y se va hablando todo su sermón sin referir más a la palabra de Dios. Yo me fui a visitar una iglesia que no supe qué tipo de iglesia bautista era, pero me fui, era de la Convención del Sur, y que esa iglesia empezó con, bueno, dice, y luego el mundo era muy mal y entonces Dios juzgó el mundo con el diluvio y esa es toda la referencia a la Biblia. Y luego hablo de los derechos de los animales. Yo estoy aquí buscando, o sea, yo más o menos ya supe dónde estaba, pero digo, o sea, ni da libro ni es en Génesis. Pero no lo da ni libro, ni capítulo, ni versículo, no lea ninguna palabra de la palabra de Dios y luego se va a otro tema. ¿Sí? Ese tipo de iglesia es de Satanás. No te engañes a involucrarte con eso. ¿Ok? Recibe la palabra de Dios. Entonces quiero escuchar versículos de la Biblia. Si yo no escucho versículos de la Biblia, yo no regreso a la iglesia. Lo siento. Yo tengo muy poca paciencia a iglesias que no amen la palabra de Dios. Seguimos. En segundo de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad, hablando del anticristo,
de la bestia, del falso profeta, esa Trinidad maligna, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Si tú no tienes amor a la palabra de Dios, la verdad, no hay salvación, porque menosprecia lo que Dios pone alto, sumo importancia. No eres salvo. No hacemos adoración de las escrituras, pero la persona que está atrás de las escrituras es palabra de Dios, adoramos a Dios, pero respetamos altamente la palabra de lo que Dios dice Dios. Y esto, hermanos, es algo, y cuando entendemos esto, tenemos a la verdad. Yo pienso de gente que hemos hablado, que tuvo interés de un punto y luego se va. Y esas personas se van al mundo, no se va a otra iglesia, se va al mundo, que no tienen nada. Y que digo, sentaron aquí con nosotros, compartimos la palabra de Dios y después de todo, no son salvos. Y digo, ¿por qué? ¿Qué hicimos malo? ¿Qué podamos hacer diferente para que no se les... Y lo que yo veo es, si esta cosa no está en la persona, no es salva y no va a ser salva hasta que se cambie. Ama la palabra de Dios. Y esto habla de la autoridad de las escrituras. Ok, ya estoy muy mal, estoy en la mitad y ya se acabó el tiempo. Yo creo que voy a predicar la otra mitad de este folleto, ese sermón en la próxima hora y que próximo domingo vamos a empezar en la mañana con la inspiración de la palabra de Dios. Entonces vamos a terminar. Señor, en los cielos pido que puedes perdonar nuestros pecados y darnos a entender la importancia